Hola, bienvenidos. Gracias, Anán, por este tipo de actividades que tanto nos ayudan a todos a conocernos y a conocer nuevas soluciones y a estar todos como en el mundo de la rehabilitación que hoy tanto nos tiene que preocupar. Venimos a contaros dos proyectos de la ciudad de Valencia. Un contexto en el que nos encontramos con las ciudades habitadas, con, como comentaba Tony también, la escasez de suelo. Nos tiene que hacer también mirar al interior, mirar a lo que ya tenemos, a lo que existe. Y en este tejido urbano nos encontramos en el casco histórico de Valencia, encontramos estos dos edificios. Queremos compartirlos en paralelo al principio para contaros un poco las diferencias, pero tenemos a la izquierda un palacio del siglo XVII, palacio señorial con su uso, y a la derecha el primer edificio de la Escuela de Chicago que se hace en la Plaza de Ayuntamiento en Valencia, ¿vale? Con todas sus características y su impacto también tanto en la calle del Mar como en la Plaza de Ayuntamiento. La rehabilitación trata de dar una nueva vida y de acompañar al edificio también, dejar nuestra huella y cómo puede impactar en la sociedad y en la propia ciudad, ¿no? Darle un nuevo uso como es un museo, en el caso del Centro de Arte Hortensia Herrero, y el Hotel Marriott de la Plaza de Ayuntamiento, el Hotel Centenari, como también buscando una experiencia más al ciudadano, un acercamiento más y de ver cómo puede impactar. ¿Cómo nos enfrentamos al proyecto? Tenemos dos situaciones muy diferentes. Un museo, tenemos que darle casa a una colección de arte contemporáneo de carácter internacional. Viene de un uso, como he comentado, de un palacio, de donde había visitas, donde había carruajes, donde había arte también y donde se celebraban también algunos encuentros. Sin embargo, en la Plaza de Ayuntamiento tenemos el hotel de la Escuela de Chicago, como decía, influencia americana, años 20, ley seca, bares clandestinos, fiesta, pues bueno, un poco tirando un hilo del que empezar a pensar en cómo puede ser el proyecto, ¿no? Seguramente este hotel no habría sido así si no hubiese sido el edificio que era. Hemos tenido la suerte de conocer todos los estratos de la ciudad de Valencia porque en el Centro de Arte hemos llegado a la cota de origen. Vemos a la derecha restos del circo romano del siglo II de la ciudad de Valencia. Hemos tenido que excavar, esa cota estaba a menos 4 metros aproximadamente, hemos tenido que excavar 4 metros de historia, de capas de romanos, árabes, época judía, todo nos lo hemos encontrado ahí, ¿no? De hecho, es la parte más amplia expuesta del circo romano en la ciudad de Valencia. Pues nosotros vivimos ahora 4 metros por encima de lo que vivían los romanos en Valencia. Encontramos, como podéis imaginar, muchos restos arqueológicos, sorpresas, un montón también. Aquí vemos un horno medieval que durante el proceso de la obra ya tienes todo encajado, empiezas la obra y de repente, ¡pum!, aparece un horno. Dices, oye, si tenía aquí yo los baños bien puestos, que si ya es complicado darle el recorrido, pero bueno, pues al final son cosas que integras y que cuidas y que pones en valor también y que al final todos podemos disfrutar. Este era el estado original, el estado en que nos encontrábamos. El edificio había sido edificio de un palacio, luego había sido edificio de la imprenta de Valencia. Fue una discoteca, habían leones por ahí. La movida valenciana, lo que tiene. Pero luego era una ruina, ¿vale? Quiso ser un hotel y nos encontramos con esta ruina en pleno casco histórico, ¿no? Tenemos la iglesia más antigua de la ciudad justamente al lado. Hay muchas cosas que conservar, como todos hemos hablado ya, cuestiones patrimoniales a tratar, edificabilidad que en este caso no sabemos bien la que es y hay que tener esa conversación, materiales y
hay formas de construir completamente diferentes a las que estamos habituados a enfrentarnos hoy en día, en obra nueva, por ejemplo, pero que hay que conservar y poner en valor. En el hotel veíamos ya un edificio más construido, era un edificio de oficinas, a priori parece que el uso es más compatible, ¿no? Un edificio de hotel con la tipología de edificio de oficina, pues bueno, pero claro, nos encontramos también con elementos protegidos, escaleras que no puedes mover, una fachada a conservar, esa carpintería exterior que no puedes tocar, cosas que a veces vemos incompatibles con el uso y con la nueva normativa sobre todo, que hay que pues, pelear mucho y que todo al final sale adelante, ¿no? Tenemos un edificio de planta abierta prácticamente, con unas bonanzas como pueden ser las alturas libres de las plantas, una estructura marcada, unos forjados también singulares. Después de análisis de estudios, de ver cómo estaba también esa estructura, pues vale, podemos construir lo que queremos, diferentes alturas, diferentes plantas y diferentes acabados que habían pasado por ahí, que la vida del edificio habían llevado, ¿no? A nivel de intervención, en el centro de arte, lo más complejo, viendo cómo tenemos aquí a la izquierda la axonometría de cómo era ese edificio, cómo se fue formando principalmente aquí hacia nosotros tenemos la fachada principal, lo que era el palacio, y antiguamente pues, se hacía una adhesión de pequeñas parcelas o otras construcciones y fue poco a poco evolucionando hasta ser esta L, hasta envolver otro edificio, pero que claro, que si pensamos en el uso de museo, pues no es fácil. Entonces, por situarnos desde la planta baja, accederemos desde esta placita, haremos un recorrido ascendente en todo lo que es la parte del palacio y cruzaríamos a la otra parte del volumen a través de una pasarela y ya haríamos un recorrido descendente que además también la colección cambia y evoluciona a lo largo de ese recorrido, nos hace ver que estamos en otro ambiente también y ya comenzamos a bajar hasta llegar al circo romano, que era la imagen que veíamos antes. Bien, pues todos los elementos que comentábamos, pues esa rejería, esa escalera que hay que devolverle a su estado original, porque a lo largo de la vida había sufrido diferentes alteraciones, elementos impropios que aparecen y que nosotros queríamos respetar y poner en valor todo ese tipo de construcción y de trabajos, adaptándolo sobre todo al nuevo uso. Esto era un patio donde se recibían los carros y ahora es un patio donde se recibe a la gente para contemplar arte y como lugar de encuentro también, ¿no? Sigue teniendo su propia función. Vemos aquí los dos volúmenes de los que comentaba, a la izquierda lo que sería la parte del palacio, aunque sea la parte trasera, y a la derecha el otro volumen. Vemos un jardín donde, comentaba antes la influencia árabe, nos encontramos unas fuentes árabes también y que tuvimos que dejar de tener un jardín al uso para potenciarlo de manera vertical y que también hacer ese guiño, donde también nos encontramos gestos a esas fuentes y donde una de ellas está expuesta en el museo, el elemento del agua, también a la cultura y a ese elemento de jardín y esa construcción donde se ve envuelta por un nuevo lenguaje, un lenguaje más contemporáneo, pero que también pone en valor lo que nos encontramos. Levantamientos de muros de lo que había, pues se hicieron prácticamente todos con sus trabajos minuciosos de qué había que quitar, de qué había que conservar y cómo consolidar todo eso, cómo lo podíamos adaptar y cómo lo que reconstruimos sin todos los datos puede llegar a estar y a convivir y a relacionarse poniendo en valor lo que ya había, ¿no? Esta sala que ha pasado a ser muy emblemática era la típica andana donde se secaba el trigo, se pone en valor de otra manera ahora, donde esos arcos además forman parte ahora de la imagen del centro de arte y donde aquí está ese diálogo muy evidenciado de cómo construíamos antes y cómo construimos ahora. No todas estas ventanas son industrializadas, son con técnicas actuales y todos los arcos que se habían generado con la fachada
una persona o varias habían estado ahí con todo su buen cariño, una a una, haciéndolas, y hay imperfecciones. Por eso no todas las ventanas tienen el mismo espacio entre lo que es lo nuevo y lo viejo. También es una manera de poner en valor esa construcción. Lugares como muy cuidados, como pequeñas joyas. Esto era una capilla que tenía el palacio, donde ahora vemos que te envuelve con la luz de la obra de arte también, con la luz que se genera, que te abraza, que es un lugar de culto, de reflexión y de pausa en el propio centro, y donde vemos que todas las pinturas pues, se han tenido que conservar, se han hecho ese trabajo de restauración y conservación, que sin esas manos pues, no lo podríamos ver. Y cambiando un poco de tercio, de ritmo, volvemos con el hotel. Son casi 4.000 metros cuadrados de hotel, de programa, de otra actividad, de uso, de flujos, de algo que puede estar en planta baja, que puede ser muy cambiante, que además desde la parte de interiorismo del estudio también pues nos lo pasamos bien, mejor dicho, pensando un poco en cómo puede funcionar y en qué atractivo puede tener. Es lo que se relaciona con la ciudad. Entonces, pues ahí vemos un podio con un piano, donde esa flexibilidad, las mesas pueden estar ahí, se pueden mover, puede haber muchos flujos desde arriba a abajo y en el propio hotel. Entonces, lo vemos como algo muy interesante y donde ponemos en valor también el edificio. Las habitaciones al final son habitaciones y había que hacer ese encaje, pero bueno, aquí el mood board, un poco de las intenciones de ese art déco, ¿no? De la influencia americana, de cómo los colores vivos, las texturas, las geometrías, todo nos acompaña, y vemos algunas imágenes de antes y después, pues, donde utilizamos materiales nobles para resaltar lo que es la arquitectura del edificio, techos espejados, mucha geometría, mucha fiesta, vamos. Y luego, pues también teniendo en cuenta un poco que todo tiene que funcionar y que la experiencia tiene que ser agradable y que tenemos que volver ahí, ¿no? Entonces se utilizan paneles acústicos también con esos motivos, diferentes separadores, diferentes ambientes, en fin, todo muy enriquecido por dentro también para hacer la experiencia especial. Pasando a las habitaciones, un lienzo en blanco con sus condicionantes, pero donde también intentamos llevar el mismo lenguaje de una manera más soft, de una manera más tranquila. Tenemos que dormir, tenemos que descansar en un hotel, entonces, pero no perdemos la esencia, ¿no? La esencia de la geometría, la esencia de esa celosía mediterránea que nos acompaña, que nos separa ambientes, que utilizamos en el cabecero, en el pavimento, como separador, incluso el propio mobiliario que se ha hecho a medida, pues para potenciar esa idea, ¿no? Y luego la huella, que entre todos vamos comentando, es un poco esa manera de trabajar, que es verdad que todo evoluciona, pero es verdad que si queremos conservar el patrimonio no tenemos que dejar de cuidar a la gente que es capaz de hacerlo. Entonces también tenemos que hacer ese ejercicio de que si queremos dejar las cosas mejor de las que nos encontramos y que podemos disfrutarlas, pues también hay que tener esa inquietud, ¿no? Y de poder disfrutar y ya está.